Papá, si mañana no me ves, no es porque me fui, es porque alguien me llevó. Esa frase dicha con voz temblorosa por una niña de 8 años, en medio de la noche, fue el comienzo de una verdad aterradora que nadie quiso ver a tiempo. Mientras la casa dormía en silencio, alguien ya había decidido su destino. Nadie gritó, nadie pidió ayuda en voz alta, porque el miedo le había enseñado que hablar podía ser peor. Lo que siguió no fue solo una traición, sino una carrera contra el tiempo, donde un padre descubriría demasiado tarde que el mayor peligro no siempre viene de afuera, sino desde el mismo lugar que llamamos hogar. Esta no es solo una historia, es una advertencia que empieza con una voz pequeña y un secreto imposible de ignorar. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. La pantalla estaba completamente negra, no había imágenes, no había música, solo oscuridad. Entonces un sonido rompió el silencio, un tono electrónico frío clínico, un aviso automático de emergencia. Exactamente a las 2:47 de la madrugada. Después del tono se escuchó algo que no debería existir en un hogar, el sollozo de una niña. No era el llanto de un raspón ni de un juguete perdido. Era un sonido profundo, desesperado. El tipo de llanto que nace cuando el miedo es más grande que el cuerpo que lo siente. Una voz pequeña, temblorosa, apenas capaz de respirar. Por favor, no. Yo voy a portarme bien. Tenía 8 años. Esa voz pertenecía a Isabela Cruz, la hija de Alejandro Cruz. Luego otra voz apareció en la grabación. Una voz adulta, femenina, tranquila, demasiado tranquila. Ya es demasiado tarde para promesas, Isa. La forma en que dijo su nombre no tenía cariño. Era precisa, fría, como el metal en invierno. Mañana por la mañana te vas. Y tu papá nunca va a encontrarte. El grito que siguió atravesó la oscuridad. Agudo, desesperado. Un grito que no pedía nada más que ser escuchado. Papá, papá, ayúdame. El sonido se cortó de golpe. Silencio. Pero hay sonidos que una vez escuchados nunca se van. Se quedan atrapados en la memoria, repitiéndose, una y otra vez. Alejandro Cruz escucharía ese grito por el resto de su vida. La casa de los Cruz estaba en lo alto de una colina a las afueras de la ciudad, una residencia moderna enorme, rodeada de cristal y concreto pulido. Valía millones de pesos. Aparecía en revistas de arquitectura y diseño. Desde afuera parecía perfecta. Desde adentro estaba vacía, no vacía de muebles, vacía de calor. Los pasillos eran amplios y silenciosos. Las luces suaves iluminaban paredes limpias, sin marcas, sin fotos familiares. Todo estaba en orden, demasiado en orden. Esa noche, Alejandro dormía profundamente en la recámara principal. El sueño era pesado, sin sueños, como si su cuerpo hubiera sido apagado. No escuchó pasos, no escuchó una puerta abrirse con fuerza. No escuchó el llanto de su hija a pocos metros de distancia. Dormía. A las 6:30 de la mañana, el sol comenzó a entrar por los ventanales. La casa despertó lentamente. Alejandro se levantó con la sensación extraña de haber dormido demasiado. La cabeza le pesaba, la boca seca, como si no hubiera descansado en absoluto. No le dio importancia. En la cocina el aroma del café llenaba el aire. Una mesa larga de madera oscura ocupaba el centro del comedor. Había 8 sillas. Solo una estaba ocupada. Alejandro se sentó en la cabecera ya con la tableta en las manos. Correos, mensajes, reuniones, más de 100 notificaciones sin leer. El café se enfrió frente a él. No lo notó. La silla de Isabela estaba vacía. Otra vez. La puerta de la cocina se abrió con cuidado. Rosa Martínez, la empleada de la casa, entró cargando una charola con platos intactos. Tenía más de 50 años. Había trabajado con la familia desde que Isabela nació.
Se detuvo junto a la mesa. Dudó antes de hablar. Señor Cruz. Su voz era suave pero tensa. La niña no ha desayunado en 3 días. Alejandro levantó la vista apenas un segundo. Sus ojos se cruzaron con los de Rosa y luego volvieron a la pantalla. ¿Está enferma? No lo sé, señor. Ya casi no me habla. Son etapas. Respondió sin pensar. Que coma algo antes de ir a la escuela. Rosa apretó los labios. Quiso decir algo más. Quiso gritar, pero no lo hizo. Había aprendido a guardar silencio. El sonido de unos tacones bajando las escaleras anunció la llegada de Valeria Montoya, elegante, impecable, con un vestido claro y el cabello perfectamente arreglado. «Buenos días, amor», dijo, mientras besaba a Alejandro en la mejilla. Él respondió con un gesto distraído. «Isa, ¿todavía no baja?», preguntó Valeria, mientras se servía café sin azúcar. «Rosa dice que anda rara otra vez». Valeria sonrió. Una sonrisa hermosa, perfecta, vacía. «Tal vez deberíamos considerar lo que recomendó el doctor Fuentes», dijo con voz dulce. «Ese programa especial puede ayudarla». Alejandro frunció el ceño. «Un programa tiene 8 años, precisamente», respondió Valeria con calma. «La intervención temprana es importante». En ese momento, unos pasos pequeños se escucharon en la escalera, lentos, cuidadosos. Isabella apareció en el comedor. Llevaba una blusa de manga larga a pesar del calor. Abrazaba un oso de peluche gastado. Sus ojos estaban bajos. Se sentó sin decir una palabra. Alejandro la miró. Vio que estaba más delgada. Vio que no hablaba, pero no vio el miedo. «Buenos días, mariposa», dijo al fin. Isabella levantó la vista solo un segundo. «Buenos días, papá». 2 palabras. Apenas un susurro. El teléfono de Alejandro vibró. Una alerta urgente del trabajo. Se levantó de inmediato. «Tengo que salir», dijo mientras tomaba su saco. «Rosa, que llegue a la escuela a tiempo». Cuando salió de la casa algo se movió dentro de él. Una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Miró hacia atrás. Isabella seguía sentada. Valeria estaba detrás de ella con la mano apoyada en su hombro. Desde afuera parecía una escena normal. Alejandro cerró la puerta. El auto arrancó. Se fue. Y en el silencio que quedó, la sonrisa de Valeria desapareció. La casa vista desde la calle parecía un lugar donde nada malo podía ocurrir. Vidrio limpio, muros perfectos, jardín recortado con precisión. Adentro todo estaba tan ordenado que daba miedo tocar algo. No había juguetes tirados, ni dibujos pegados con cinta, ni risas rebotando en las paredes. Solo espacios amplios, relucientes, y un silencio que parecía vivir allí desde hacía tiempo. Isabella permaneció sentada en la mesa con el oso apretado contra su pecho, mientras Valeria caminaba alrededor como si el comedor le perteneciera incluso más que a la niña. La mano de Valeria seguía en el hombro de Isabella. A simple vista, era un gesto de cuidado, el tipo de gesto que una buena madrastra haría frente a una empleada. Pero Isabella se tensaba como si ese contacto pesara demasiado. Rosa lo vio. Rosa lo había visto muchas veces. Valeria se inclinó apenas lo suficiente para que su voz no llegara más allá de la mesa. «Come, Isa». Isabella miró el plato. Los huevos ya estaban fríos, el pan intacto. Su estómago se apretó sin necesidad de comida. Ella tomó el tenedor como si fuera una obligación, movió un pedacito, lo acercó a la boca, pero la mano le tembló. Valeria sonrió sin mostrar dientes. «Vamos a practicar. Cuando yo digo, come, tú comes». Es sencillo. Isabella tragó saliva. Sus ojos buscaron a Rosa como quien busca una puerta abierta. Rosa estaba en el umbral de la cocina inmóvil con el corazón golpeándole el pecho. Quiso acercarse, pero sabía que un paso de más podía empeorar todo. Valeria era experta en eso.
en castigar sin dejar huellas, en asustar sin levantar la voz, en hacer que la culpa pareciera disciplina. Isabella bajó la cabeza y dio un bocado pequeño, casi nada. Su garganta parecía cerrada. Masticó despacio, luchando contra las náuseas del miedo. «Muy bien», dijo Valeria suave como una maestra satisfecha. «¿Ves? Sí puedes». Rosa apretó los puños dentro del delantal. En el segundo piso, en el estudio, Alejandro ya estaba sentado frente a su computadora. El trabajo lo recibía como siempre, sin preguntar cómo estaba su hija, sin exigirle que mirara a nadie a los ojos. Pantallas llenas de números, mensajes, agendas, la empresa, los clientes, las llamadas, todo lo que podía controlar. Del otro lado de la puerta del estudio, el mundo real seguía existiendo, pero Alejandro llevaba años practicando el arte de no escucharlo. Su celular vibró con otro mensaje. Reunión a las 9, llamada con Monterrey, a las 10 revisión de contratos al mediodía. El día como una fila de puertas cerradas. En la planta baja, Valeria se acercó a la ventana y miró el camino de entrada calculando el tiempo. Tenía un ritmo exacto para todo. Ella nunca dejaba espacio para el error. «Termina», ordenó. Isabella dejó el tenedor apenas había comido. Su respiración se hizo rápida. Sus manos apretaron el oso con tanta fuerza que los dedos se le pusieron pálidos. Valeria se acercó a su oído. «Si lloras te va peor». Isabella no lloró. Se quedó quieta tragándose el nudo. El silencio era su escudo, aunque cada día pesara más. Rosa dio un paso adelante. Su voz salió bajita con cuidado. «Señora Valeria, la niña puede llevarse una fruta para el camino». Valeria giró la cabeza despacio. Su mirada fue amable en la superficie, pero fría por dentro. «Gracias, Rosa. Yo me encargo». Rosa entendió el mensaje. «No te metas. No hoy». Isabella se levantó con su mochila. No dijo nada. Caminó hacia el pasillo sin levantar la vista. En la escalera, su manga se movió un poco, y Rosa alcanzó a ver un tono oscuro en la muñeca como una sombra redonda. Isabella se dio cuenta al instante y jaló la tela con desesperación para cubrirlo. Rosa sintió que se le helaba la sangre. Valeria subió detrás de la niña, tocando cada escalón como si fuera dueña de la casa y también del aire. «Recuerda», dijo sin apuro, «en la escuela sonríes. Dices que estás bien. Y si alguien pregunta por tu mamá, cambias de tema. No queremos drama». Isabela asintió sin mirar atrás. El cuarto de Isabela era grande, demasiado grande para una niña. Había una cama amplia, un closet lleno de ropa nueva, una repisa con libros perfectos. Pero faltaba algo que no se compraba. Faltaba calidez. Faltaba el desorden que deja una infancia feliz. Valeria señaló el espejo. «Peínate». Isabella tomó el cepillo. Sus manos le dolían. El cuero cabelludo le ardía solo de pensar en los jalones del día anterior. Pasó el cepillo lento con cuidado. Valeria observaba sin prisa como quien revisa un trabajo. «Hoy te vas a portar mejor», dijo. Isabella respiró hondo. «Sí, señora Valeria». Esa forma de hablar no era natural para una niña. Era formal, rígida, aprendida por necesidad. Rosa abajo preparaba una botella de agua y un pequeño sándwich que escondió en una bolsa. Lo hacía casi en secreto. Conocía el hambre silenciosa, conocía los cuerpos pequeños que se vuelven más pequeños cuando el miedo se sienta a la mesa. Cuando Isabela bajó, Rosa le acercó la bolsa con disimulo. «Guárdala», susurró, «por si te da hambre». Isabela la tomó rápido como si esa bolsa fuera un tesoro. Sus ojos se encontraron con los de Rosa un instante. En esa mirada había una pregunta enorme que la niña no se atrevía a decir. Rosa sintió que se le partía el alma. Valeria caminó hacia la puerta principal ya lista, ya controlando el tiempo. «Vámonos». Isabella avanzó. Antes de salir, volteó hacia el estudio del segundo piso. La puerta estaba cerrada. No se escuchaba la voz de Alejandro. No se escuchaba nada.
Solo el tecleo distante y constante como lluvia sobre metal. Isabella apretó su oso. «Papá», murmuró tan bajito que nadie lo oyó. Valeria abrió la puerta. La luz de la mañana entró fuerte, pero no calentó el frío que Isabella llevaba por dentro. Afuera, el chofer esperaba. El auto brillaba como nuevo. Todo en esa vida era brillante, excepto lo que importaba. Valeria se inclinó y acomodó el cuello de la blusa de Isabella con una ternura falsa de esas que se usan para el mundo. «Sonríe», dijo suave. «Si no te van a preguntar. Y si preguntan, te metes en problemas». «¿Entendiste?», Isabella asintió. El auto arrancó, y en el instante exacto en que la casa volvió a quedar en silencio, Rosa se quedó de pie junto a la puerta, mirando el camino vacío, con la sensación de que algo se estaba rompiendo más rápido de lo que cualquiera podía reparar. Arriba Alejandro seguía sin mirar el reloj. Seguía sin notar que su hija se había ido con el estómago vacío y la voz escondida. Seguía sin ver que en su propia casa el peligro no gritaba, susurraba. Y cuando el silencio susurra es porque está esperando el momento de gritar. En la colonia nadie hablaba mal de Valeria Montoya. No en voz alta. La veían bajar del coche con el cabello impecable, los lentes oscuros, la espalda recta. La veían sonreírle al guardia, saludar a las mamás en la entrada de la escuela y tocar el hombro de Isabella con una delicadeza que parecía cariñosa. La gente no juzga lo que se ve bonito. Lo bonito tranquiliza. Lo bonito convence. Ese martes por la mañana, Valeria llegó con Isabella a la primaria privada, donde todos los uniformes estaban planchados y los portones siempre brillaban. En la banqueta había vendedores de jugo, un señor que ofrecía tamales envueltos en servilletas y 2 policías cuidando la esquina. Los niños corrían con mochilas grandes. Los papás hablaban de tráfico y de juntas, y las mamás compartían noticias como si fueran recetas. Valeria caminó entre ellos como si el mundo la conociera, y de cierta forma sí. «Valeria, qué gusto verte», le dijo una señora con una bolsa de marca y una sonrisa cansada. «Encantada, Marta», respondió Valeria cálida. «¿Cómo está tu niño? ¿Ya se adaptó al grupo nuevo?» La señora se relajó al instante. Era como hablar con alguien que parecía tener todo bajo control. Isabella a su lado se mantenía un paso atrás, con el oso escondido dentro de la mochila. Sus ojos no buscaban juegos ni amigos, buscaban salidas, buscaban silencio. Valeria se agachó para ajustar el moño del uniforme de Isabella justo frente a todas las miradas. «Mi amor, hoy vas a tener un gran día», dijo, con una voz suave que hubiera enternecido a cualquiera. Isabella asintió sin entusiasmo. Su sonrisa fue pequeña y apurada como una tarea. «Qué tierna», murmuró una mamá al pasar. Valeria se enderezó y le dio un beso en la frente a Isabella. Un beso exacto medido para que todos lo vieran. «Nos vemos a la salida, cielo». Isabella caminó hacia la puerta sin voltear. Justo antes de entrar, una maestra saludó a Valeria. «Señora Montoya, qué bueno que la veo. ¿Podemos hablar un momento?» «Es sobre Isabella». Valeria puso una expresión preocupada, como si de verdad le pesara el tema. «Claro, maestra. Dígame». La maestra bajó la voz. «Isa está muy callada. No participa. Se queda mirando el piso. En el recreo se aparta. Y ayer entregó un dibujo que nos dejó inquietos». Valeria frunció el ceño, la imagen perfecta de una madre responsable. «Un dibujo, sí. Dibujo a una mujer sin cara con manos muy grandes, y a una niña chiquita encerrada en un cuarto oscuro. Ella dijo que era un sueño». Valeria respiró hondo como si le doliera escuchar eso. «Ay, no sabe cómo me preocupa», dijo. «Desde que murió su mamá, Isa ha tenido momentos difíciles. Su papá trabaja mucho. Yo hago lo que puedo, pero hay heridas que tardan». La maestra asintió con pena. «Tal vez necesita apoyo profesional». Valeria tomó la mano de la maestra con delicadeza como una amiga cercana. «Precisamente.
Hemos estado consultando con el doctor Esteban Fuentes, un especialista muy reconocido. Él nos sugirió un programa de conducta algo suave, estructurado, para ayudarle a procesar todo. La maestra pareció aliviada. Porque eso sonaba bien. Porque la palabra especialista tranquiliza. Porque nadie quiere creer que una niña sufre dentro de una casa elegante. ¡Qué bueno!, dijo la maestra. Manténganos informados. Valeria sonrió. Por supuesto. Gracias por preocuparse. Isabella es una niña muy sensible. Estoy segura de que con disciplina y cariño va a mejorar. Cuando la maestra se alejó, la sonrisa de Valeria se mantuvo por un segundo más, como si fuera una máscara pegada con cinta. Luego, sin que nadie la viera, su mirada se endureció. Caminó hacia el coche y subió sin prisa. Cerró la puerta. El silencio adentro era diferente. No era el silencio amable de la calle. Era un silencio que apretaba. Valeria sacó el celular y marcó un número guardado con un nombre discreto. Contestó una voz masculina. Doctor Fuentes. Valeria habló sin emoción. Hoy volvió a hacerlo. Dibujos, mensajes. Está empezando a intentar decir algo. Eso es normal en niños con apego ansioso, respondió el hombre. Hay que reforzar límites. Valeria miró por el parabrisas. El sol ya subía. Todo parecía normal. Necesito que lo aceleremos, dijo. Hubo una pausa. Valeria, un cambio brusco puede llamar la atención. Entonces hazlo de manera que no la llame, respondió ella. Lo necesito listo. Esta semana. El hombre bajó la voz. ¿Está seguro el papá? No sospecha Valeria. Dejó escapar una risa breve sin alegría. Alejandro solo mira pantallas. Podría incendiarse la casa, y él preguntaría si ya se mandó el correo. El doctor guardó silencio un momento. Le mando el plan hoy por la tarde. Valeria colgó. Se quedó quieta mirando el volante como si lo estuviera midiendo. Luego encendió el coche y manejó de regreso a casa. Cuando llegó, Rosa estaba limpiando la sala. Al ver a Valeria entrar, Rosa sintió esa presión en el pecho que ya conocía. Valeria no necesitaba gritar para dar miedo. Con Valeria, el peligro llegaba en voz baja. Rosa, dijo Valeria amable. Hoy vino una maestra a decirme que Isabela sigue rara. Creo que es momento de tomar medidas. Rosa tragó saliva. Señora, la niña solo necesita a su papá. Necesita cariño. Valeria caminó hacia Rosa despacio, como quien se acerca a una vela para apagarla sin soplar. Cuidado con lo que dice, susurró. Yo soy quien cuida esta casa. Yo soy quien mantiene el orden. Rosa bajó la vista. Sí, señora. Valeria sonrió como si nada, como si hubiera hablado del clima. Por cierto, prepárate para Alejandro esta noche. El que le gusta. Que duerma bien. Ha estado muy estresado. Rosa sintió un frío en el estómago. Una frase sencilla pero dicha de cierta forma. Rosa sabía que en esa casa el sueño de Alejandro era una puerta cerrada para Isabela. Valeria siguió caminando ligera, impecable. En el pasillo revisó el espejo del recibidor. Se acomodó el cabello. Su rostro era el de una mujer respetable. Una mujer que si alguien la señalara todos defenderían. Arriba Alejandro no escuchó nada, ni la conversación, ni el tono, ni el peligro que acababa de cruzar su casa con zapatos silenciosos. Y Rosa, sola en la sala, entendió con una claridad que le dolió. La mujer que sonreía en la escuela no era la mujer que vivía aquí. Esa mujer era otra. Una que sabía fingir ternura frente a cualquiera, y que reservaba su verdadera cara para cuando nadie pudiera verla. Esa tarde, cuando Isabela regresó de la escuela, traía el dibujo doblado dentro del cuaderno. Lo metió debajo del colchón junto a un secreto más grande. Rosa la observó subir las escaleras con pasos suaves, como si tratara de desaparecer. Y Valeria, desde la cocina, miró el reloj con calma. Porque había algo que ella sabía y los demás no. El tiempo ya estaba corriendo a su favor. Y cuando el tiempo está del lado de alguien así, cada segundo se vuelve una amenaza. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo.
Esa tarde la casa recibió a Isabela con el mismo silencio con el que la despedía cada mañana. El portón se cerró, el eco de los pasos se apagó en el mármol y el aire fresco de los pasillos le pareció demasiado grande para su cuerpo pequeño. Isabela subió las escaleras con la mochila apretada contra el pecho. No corría, no brincaba, no hacía ruido. Caminaba como si cada sonido pudiera despertar algo. Rosa la vio pasar desde la cocina. En otro tiempo, cuando Isabela era más chiquita, solía entrar contando lo que había aprendido, pidiendo un vaso de agua, preguntando si su papá ya estaba. Ahora no preguntaba. Ahora solo miraba de reojo como quien revisa si el peligro está cerca. Rosa la llamó con suavidad. «Isa, ven tantito, mi niña». Isabela se detuvo sin girar del todo. Su mano apretó la correa de la mochila. Rosa se acercó despacio como para no asustarla. Tenía una manzana en la mano y una servilleta. «Te guardé esto, por si no comiste en la escuela». Isabela tragó saliva. No dijo que sí, no dijo que no. Solo extendió la mano y recibió la manzana como si fuera un secreto. Sus dedos estaban fríos, y Rosa notó algo más. La manga de la blusa bajaba hasta cubrirle la mano casi por completo, a pesar de que en la ciudad el calor se sentía incluso dentro de la casa. «¿Te sientes bien?», preguntó Rosa. Isabela bajó los ojos clavándolos en el piso, como si allí hubiera instrucciones. Cuando habló, su voz salió tan bajita que Rosa tuvo que inclinarse. «Estoy bien». La respuesta era demasiado perfecta, demasiado rápida, como una frase aprendida. Rosa quiso insistir, pero escuchó el tacón leve de Valeria en el pasillo. No era necesario verla para saber que venía. Isabela también lo supo. El cuerpo entero se le tensó y la manzana casi se le resbaló de la mano. Valeria apareció impecable como siempre, con el celular en la mano y una sonrisa lista para cualquier visitante, aunque no hubiera nadie más que ellas. «Isabela, sube a tu cuarto. Tienes tarea». Isabela asintió sin levantar la vista. Dio un paso, luego otro, y antes de girar, Rosa alcanzó a ver lo que Isabela trató de esconder. Un tono morado en la muñeca, redondo como la marca de dedos apretando. Isabela jaló la manga de inmediato, con una rapidez que no correspondía a una niña de 8 años. Era el movimiento de alguien que sabe lo que pasa cuando se nota algo. Rosa sintió que se le apretaba la garganta. Valeria siguió sonriendo como si nada. «Rosa», dijo Valeria con calma, «necesito que dejes lista la cena. Alejandro llega tarde». «Sí, señora», respondió Rosa con la voz más firme de lo que se sentía por dentro. Isabela subió las escaleras. No miró atrás. Subió con el oso escondido en la mochila como si temiera que alguien se lo quitara. En su cuarto cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido, y se quedó quieta unos segundos escuchando. Solo cuando no oyó pasos cerca, dejó escapar el aire que había estado guardando. Sacó a su oso, el de siempre, el que ya tenía una oreja medio floja y costuras remendadas por Rosa. Lo abrazó fuerte. «Se llama Señor Osito», susurró, como si el peluche fuera un amigo de verdad. «No le digas a nadie». «Sí, nadie debe saber». Era una niña hablando con un muñeco, pero lo decía con una seriedad que no correspondía a su edad, como si el oso fuera el único que podía escucharla sin castigarla. En el piso de abajo, la puerta del estudio se abrió. Alejandro salió por fin con el saco en el brazo, la corbata floja y el teléfono todavía en la mano. Venía hablando de cifras de horarios de un asunto urgente en la oficina. No miró alrededor, no saludó a Rosa, con los ojos no buscó a su hija en los pasillos. Rosa lo llamó. «Señor Cruz, Isa ya llegó». Alejandro hizo una pausa mínima, como si la información tuviera que abrirse paso entre otras cosas más importantes. «Qué bueno. ¿Ya comió?» «Le di una manzana», respondió Rosa, y luego agregó porque ya no podía guardárselo. «Está muy callada, señor». «No es normal. Yo creo que usted debería hablar con ella». Alejandro suspiró sin mala intención, pero con cansancio. Después Rosa.
Hoy tuve un día pesado, y siguió caminando sin darse cuenta de lo que acababa de hacer. Rosa lo miró alejarse, y por un instante sintió una mezcla de enojo y tristeza. No era que Alejandro fuera cruel, era peor, era ausente, y la ausencia en manos de alguien como Valeria se volvía un arma. Esa noche, ya casi a las 8, Alejandro tocó la puerta del cuarto de Isabella. Tocó una vez esperando permiso, como si en su propia casa él fuera el visitante. ¿Puedo pasar? Mariposa Isabella tardó en responder. Rosa escuchaba desde el pasillo escondida detrás de un marco, con el corazón latiendo fuerte. Al fin, una voz bajita dijo: «Sí, papá». Alejandro entró. El cuarto olía a lápices y a hojas de cuaderno. Isabella estaba sentada en el piso, con su tarea extendida frente a ella. El oso estaba a su lado vigilante. Alejandro se agachó un poco, como intentando recordar cómo se hacía esto, cómo se hablaba con una niña sin prisa. «¿Cómo te fue en la escuela?» Isabella apretó el lápiz. No levantó la vista. «Bien». Alejandro sonrió una sonrisa automática. «Me dijo Rosa que no has comido mucho. Hay que comer, sí, para crecer fuerte». Isabella asintió. Siguió mirando la hoja. Alejandro quiso tocarle el cabello como antes, pero se detuvo. No supo por qué. Algo en la postura de su hija le pareció frágil, como si un gesto mal hecho pudiera quebrarla. En su bolsillo, el teléfono vibró. Alejandro lo miró por costumbre, y esa costumbre fue como abrir una puerta por donde se escapó el poco momento que había logrado entrar al cuarto. «Perdón», murmuró. «Es del trabajo». Isabella no dijo nada, solo abrazó un poco más al oso. Alejandro guardó el teléfono, pero ya era tarde. El silencio había vuelto. Se quedó de pie incómodo, buscando palabras que no encontraba. «Te quiero mucho, mariposa», dijo al fin. Isabella levantó la mirada solo un instante. En sus ojos había algo viejo, algo cansado, algo que no debería estar ahí. Parecía que iba a decir algo más. Parecía que una frase estaba a punto de salir como un ave atrapada en la garganta, pero luego escuchó un sonido en el pasillo, un tacón suave, un paso medido. «Valeria». La cara de Isabella cambió. La esperanza se escondió como si alguien apagara una luz. «Yo también te quiero, papá», dijo rápido, demasiado rápido, y bajó la vista. Alejandro no lo notó. No notó la urgencia, no notó el miedo. Solo sintió que había cumplido con su parte, como si decir «te quiero» fuera suficiente para proteger. Valeria apareció en la puerta con su sonrisa perfecta. «Amor, perdón, pero necesitamos hablar de unas cosas de la casa», dijo dulce. «Y la niña debe terminar la tarea». Alejandro asintió, obediente a la rutina. «Bueno, Isa, descansa, portarte bien». Isabella volvió a asentir. Alejandro salió. Valeria se quedó un segundo más mirando a Isabella, como quien revisa un objeto en su lugar. Isabella no respiró hasta que Valeria se fue. Cuando la puerta se cerró, Isabella abrazó al oso y susurró tan bajito que ni la casa pudo oírla: «Si hablo me pasa algo. Si hablo papá se enoja. Si hablo ella». No terminó la frase. No hacía falta. Había cosas que su miedo ya sabía completar. Y abajo en el comedor impecable, Alejandro se sirvió agua, revisó otro mensaje y siguió creyendo que el peligro estaba lejos, sin entender que en su propia casa el peligro no corría ni gritaba. Caminaba despacio, sonreía y enseñaba a su hija a callar. El edificio donde trabajaba Alejandro Cruz tenía ventanales enormes y pasillos silenciosos. Desde el piso alto se veía la ciudad como un mapa ordenado, como si la vida pudiera acomodarse con líneas rectas. A Alejandro le gustaba esa vista porque no exigía sentimientos, solo distancia. Ese día llegó antes de las 8. Traía el celular en la mano, la mente llena de pendientes y el cuerpo con esa pesadez extraña que ya se había vuelto común. No lo llamó cansancio, no lo llamó alarma, lo llamó rutina. Su oficina olía a café recalentado y a aire acondicionado. Encendió la computadora,
Abrió correos, comenzó a contestar sin leer completo. Había aprendido a trabajar como si el mundo se estuviera incendiando siempre, aunque no se quemara nada importante. O eso creía. Tocaron la puerta. No una vez. 2. Sin esperar respuesta. Entró Diego Álvarez. Diego no era cualquier empleado. Era su socio de confianza, su amigo de años, el hombre que lo había visto reír cuando aún existía la risa en su casa. Alto, serio, con ojeras marcadas por noches de trabajo y una mirada que ese día no traía bromas. Traía preocupación. Alejandro ni siquiera levantó la vista del monitor. «¿Qué pasó ahora?», preguntó, impaciente. «Tengo una llamada en 10 minutos». Diego cerró la puerta con calma y se acercó al escritorio sin sentarse todavía. «Necesito hablar contigo», dijo. Alejandro soltó un suspiro. «Habla rápido». Diego se quedó de pie como si no supiera por dónde empezar. Luego hizo una cosa extraña, no habló de la empresa, ni de clientes, ni de números. Preguntó algo que Alejandro no esperaba escuchar en esa oficina. «¿Cuándo fue la última vez que viste a Isabela?» «De verdad». Alejandro levantó la vista por fin. La pregunta lo tomó desprevenido como una corriente de aire frío. «¿Qué clase de pregunta es esa?», respondió irritado. «La vi hoy en la mañana». Diego no se movió. No se dejó empujar por el tono. «No te pregunté si la viste pasar», dijo. «Te pregunté si la viste de verdad, si miraste su cara, si escuchaste su voz, si notaste cómo estaba». Alejandro abrió la boca listo para contestar con cualquier cosa, pero se quedó callado. En su mente apareció una imagen vaga del desayuno, la silla, el plato, el silencio. Pero el rostro de Isabela se le escapó como si fuera humo. Esa ausencia de memoria lo golpeó más que cualquier acusación. «¿Por qué me preguntas esto?», dijo al fin. Diego sacó su celular. No con prisa, sino con gravedad, como alguien que trae una noticia difícil. «Ayer pasé por tu casa», explicó. «Fui a dejarte unos documentos que me pediste». Me abrió Rosa. Estaba pálida, nerviosa, como si temiera que alguien la oyera respirar. Alejandro frunció el ceño. «Rosa se preocupa por todo». «Es así». Diego negó con la cabeza. Esta vez no era preocupación normal. Era miedo. Hizo una pausa. Y mientras hablábamos en la puerta, escuché algo arriba. Alejandro se tensó. «¿Qué escuchaste?», Diego no respondió de inmediato. Miró a Alejandro con una mezcla de cuidado y firmeza. «Escuché a Valeria». Alejandro soltó una risa corta sin alegría. «Valeria no grita. Ella es paciente con Isa. Siempre lo ha sido». Diego lo miró, como quien observa a un hombre caminando hacia un hoyo sin darse cuenta. «Eso creí yo también», dijo, hasta que lo oí. Alejandro se recargó en la silla. Algo dentro de él, un instinto antiguo, se movió. No era confianza. Era una alarma pequeña casi olvidada. «¿Qué quieres decir con que la oí?», preguntó. Diego abrió una grabación de audio. Su dedo tembló apenas. Luego presionó reproducir. Al principio solo se escuchaba ruido de fondo como de pasos y una puerta. Después, una voz femenina clara, dura, sin sonrisa. «Eres una niña inútil». Alejandro se quedó helado. Esa voz era Valeria. Pero no era la Valeria que él conocía. No era la voz dulce del comedor, ni la voz amable de la escuela. Era otra. Una voz que no tenía cuidado. Una voz que no estaba actuando. La grabación siguió. «Nadie te quiere aquí. Nadie. Ni siquiera tu papá. Tu papá solo te aguanta». Luego se escuchó el llanto de Isabela. Un llanto apretado, como si quisiera callarse a sí misma, como si llorar también fuera peligroso. Alejandro sintió que algo le subía a la garganta. Intentó tragar. No pudo. Diego mantuvo el celular firme. La voz de Valeria continuó cada palabra, como una piedra. «Si tu mamá estuviera viva, se avergonzaría de ti. Y si tu papá fuera honesto, aceptaría que su vida sería más fácil sin tus problemas». Alejandro se llevó una mano al pecho como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado.
La oficina, el edificio, la ciudad allá abajo, todo se volvió lejano. «Apágalo», murmuró. Diego detuvo la grabación. El silencio que quedó fue peor. Alejandro se quedó mirando un punto fijo en el escritorio. Su mente trató de buscar una explicación rápida, una salida cómoda, una frase para protegerse. Tal vez, era un mal momento, dijo sin convicción. Quizá Isa exageró algo. ¿Y Valeria? Diego lo interrumpió con suavidad pero con firmeza. Alejandro, eso no fue regaño, eso fue crueldad. Hizo otra pausa. Y no fue una vez. Lo escuché varios minutos. No quise subir porque me dio miedo empeorar las cosas, pero me quedé ahí parado como tonto. Y pensé, si yo lo escucho desde la puerta, ¿qué escucha esa niña cada día dentro de su cuarto? Alejandro apretó la mandíbula. Una imagen le regresó de golpe. Isabela, en el piso, tarea extendida, ojos bajos, el oso apretado. Y la manera en que su voz se había apagado cuando Valeria apareció en la puerta. Era verdad. Había señales, pero él no había querido verlas. «¿Por qué no me dijiste antes?», preguntó con la voz áspera. Diego bajó la mirada un instante. «Porque no tenía pruebas. Y porque tú siempre estabas ocupado. No quería llegar con sospechas sin algo sólido». Alzó el celular. «Ahora lo tengo». Alejandro sintió vergüenza. Una vergüenza pesada, como si le hubieran puesto un costal encima. «¿Rosa sabe?», preguntó. «Rosa sabe más de lo que dice», respondió Diego. «Pero está asustada». Alejandro respiró hondo. Trató de ordenar pensamientos como ordenaba reuniones. Pero esto no era una agenda, era su hija. En ese instante, el celular de Alejandro vibró con una notificación del trabajo. Una llamada entrante. Un asunto urgente. Un problema que podía resolverse con instrucciones y correos. Alejandro miró la pantalla, y por primera vez en años el trabajo le pareció pequeño. No porque no importara, sino porque había algo que importaba más. Levantó la mirada hacia Diego. «Muéstrame todo lo que tengas», dijo, lento, decidido. «Todo». Diego asintió, como si hubiera estado esperando esa frase. Alejandro se quedó sentado un segundo más. En su cabeza, la voz de Isabela llorando se mezcló con la voz fría de Valeria. Y de pronto entendió algo que le dio miedo admitir. Si su amigo había escuchado eso en 5 minutos, entonces su hija llevaba mucho tiempo sola. Y la pregunta que Diego le había hecho al principio volvió más dura, más verdadera. ¿Cuándo fue la última vez que Alejandro Cruz había visto a su hija de verdad? Esa duda no lo dejó respirar. Porque a veces el peor enemigo no es quien grita en la casa, es quien no escucha. Cuando Diego Álvarez salió de la oficina, Alejandro Cruz se quedó solo frente al ventanal. La ciudad seguía igual. Los autos seguían avanzando. La gente seguía corriendo hacia sus trabajos como si nada. Pero para Alejandro todo había cambiado. No porque el mundo se hubiera detenido, sino porque por fin había escuchado algo que llevaba meses gritando en silencio dentro de su casa. En su escritorio, el celular vibró otra vez con mensajes del trabajo. Alejandro no los abrió. Por primera vez, no sintió esa urgencia que antes lo gobernaba. En su lugar, sintió otra cosa, una mezcla de culpa y miedo. Miedo de lo que ya era verdad. Culpa por no haber querido verlo. Marcó el número de Diego. «Necesito una solución», dijo sin rodeos, cuando Diego contestó. «Algo que me permita saber qué pasa cuando yo no estoy. Algo discreto». Del otro lado, Diego guardó silencio un segundo. «Estás hablando de vigilar tu propia casa». «Estoy hablando de proteger a mi hija», respondió Alejandro. Su voz era firme, pero por dentro le temblaba el pecho. «No quiero suposiciones. Quiero pruebas. Quiero la verdad. Y la quiero antes de que sea tarde». Diego respiró hondo. «Puedo hacer algo pequeño», dijo al fin. «Un micrófono diminuto, un rastreador. Algo que grabe y guarde la información en un lugar seguro». «Pero Alejandro, hay una pregunta importante.
¿En qué lo escondemos? Es una niña. No puede cargar cosas raras. Alejandro miró el escritorio, miró su mano, miró el anillo que ya no usaba desde hacía años. Luego recordó algo que no pensaba desde hacía mucho tiempo. Un cajón en su casa. El cajón que evitaba abrir porque ahí estaban los restos de su vida antes de romperse. Ya sé, dijo casi en un susurro. Tengo algo. Esa misma tarde, Alejandro salió temprano. No avisó. No pidió permiso. Simplemente se fue. La oficina quedó atrás como si fuera un lugar que ya no lo reconocía. En el camino el tráfico de la ciudad era el de siempre, pero su mente iba en otra parte. Pensaba en Isabela, en su voz bajita, en el dibujo escondido, en la forma en que se encogía cuando Valeria entraba a un cuarto. Cuando llegó a casa, el cielo empezaba a ponerse naranja. La fachada lucía tranquila, como si allí adentro no viviera el miedo. Alejandro entró sin hacer ruido. En el recibidor todo seguía limpio, perfecto, y por primera vez le pareció una mentira. Subió directo al estudio del segundo piso. Cerró la puerta. Caminó hacia el mueble donde guardaba documentos y cosas que nadie tocaba. Se agachó y abrió el cajón de hasta abajo. La madera crujió como si también protestara después de tantos años. Ahí estaba la caja de terciopelo. Alejandro la tomó con cuidado como si fuera frágil. Al abrirla, una pieza de plata brilló con la luz de la tarde. Un broche en forma de mariposa con alas delicadas y pequeños cristales. Era sencillo y hermoso, no por su valor material, sino por lo que significaba. Ese broche había sido de María Elena, la madre de Isabela. Alejandro lo recordaba perfectamente. María Elena lo usaba en días especiales. Lo llevaba en el cabello cuando iban a visitar a su mamá en Coyoacán, cuando tenían comida familiar, cuando Isabela era tan pequeña que se dormía en brazos sin miedo. Ese broche aparecía en una foto que Alejandro aún guardaba en su mente como un dolor dulce. María Elena riendo, Isabela, en su regazo un pastel con velas y la mariposa brillando en el cabello. Alejandro apretó los labios. Sintió que los ojos se le humedecían, pero no se permitió llorar. No todavía. No cuando aún tenía que actuar. Bajó con la caja y salió por la puerta trasera hacia la cochera, donde Diego ya lo esperaba. Diego había llegado sin que Valeria lo viera, como habían acordado por teléfono. Tenía una mochila con herramientas pequeñas y un rostro serio. Alejandro abrió la caja y le mostró el broche. Esto, dijo. Quiero que sea esto. Diego lo sostuvo con respeto. Lo giró entre sus dedos, observando las alas, el cierre, el espacio, entre los detalles. «Es bonito», murmuró. «Era de su mamá», respondió Alejandro tragando saliva. «Yo iba a dárselo cuando fuera mayor, cuando pudiera entenderlo. Pero ya no puedo esperar. Si Isabela lo trae puesto, Valeria no va a sospechar. Va a creer que es un gesto sentimental. Va a creer que es una forma de control incluso». Diego asintió lentamente. «¿Puedo adaptar un micrófono aquí?», dijo señalando una parte del ala y un rastreador pequeño en el broche. Nada exagerado, sin luces, sin cosas raras, solo grabación clara y ubicación. Y se guarda en un servidor seguro. Alejandro lo miró con la voz apretada. «Se va a notar». «Solo si alguien lo desarma», respondió Diego. «Y para una persona que solo mira por encima, será un broche normal». Alejandro respiró hondo. «Necesito que lo hagas hoy». Diego levantó la mirada. «Hoy en la noche puedo tenerlo listo», dijo. «Pero Alejandro, tienes que entender algo. Esto no reemplaza que estés presente. Esto es un puente. Una forma de saber la verdad. Luego viene lo más difícil». Alejandro no apartó los ojos. «Lo sé», dijo, «pero primero tengo que salvarla. Luego voy a aprender a ser su papá otra vez». Diego trabajó en silencio dentro de la cochera. Sus manos eran firmes, cuidadosas. Usaba herramientas pequeñas como las de un relojero. Alejandro se quedó observando como si estuviera viendo a alguien reparar no un objeto, sino una última oportunidad.
Mientras Diego avanzaba, Alejandro recordó algo que lo golpeó por dentro. La última vez que vio ese broche, María Elena estaba viva. Y él, aunque trabajaba mucho, aún sabía reír. Aún sabía regresar a casa con ganas de escuchar una historia de su hija. Aún sabía mirar. ¿Por qué lo había olvidado? Cuando Diego terminó, guardó el broche en la misma caja de terciopelo. Por fuera se veía igual. Las alas brillaban, los cristales reflejaban la luz, el cierre era el mismo. Pero por dentro ahora guardaba una verdad que podía salvar a Isabela. Diego sacó su celular y le mostró a Alejandro una aplicación simple. Cuando el broche esté cerca aquí se activan las grabaciones, explicó. Tú recibes avisos si se detecta algo importante. No será perfecto, pero te dará lo que necesitas. Y nadie más tendrá acceso. Alejandro asintió. Sentía que el corazón le latía en la garganta. En ese momento, escucharon pasos dentro de la casa, tacones suaves. Valeria. Diego cerró la mochila rápido. Alejandro guardó la caja bajo su brazo como si fuera solo un recuerdo guardado, no una herramienta. Entraron por la puerta de la cocina con naturalidad. Rosa estaba ahí cortando verduras. Al ver el broche en la caja, Rosa abrió los ojos. Entendió sin que nadie se lo explicara. Entendió que por fin Alejandro estaba viendo lo que ella llevaba meses tratando de decir con la mirada. Alejandro se acercó a Rosa y habló en voz baja. Rosa dijo, voy a darle esto a Isabela hoy. Quiero que lo use todos los días. No se lo quita. Sí, Rosa asintió con lágrimas contenidas. Sí, señor, murmuró. Sí. Alejandro subió las escaleras con la caja. Cada escalón le pesaba como si fuera una confesión. Tocó la puerta del cuarto de Isabela. Mariposa dijo con suavidad, soy yo. Adentro hubo un silencio, luego un movimiento pequeño. Pasa, papá, respondió Isabela bajito. Alejandro entró y la vio sentada en el piso con su tarea a medio hacer el oso a su lado. Al verlo, Isabela se quedó quieta, sorprendida. No por el hecho de que entrara, sino por el hecho de que entrara sin prisa. Alejandro se sentó en el piso a su altura. Eso solo para Isabela era extraño, casi increíble. Te traje algo, dijo. Isabela lo miró con cautela, como si temiera que fuera una broma. Alejandro abrió la caja. La mariposa brilló. Los ojos de Isabela se agrandaron. Su mano fue a su boca. Esa es la mariposa de mamá, susurró. Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. Sí, respondió. Y quiero que la uses, para que sientas que tu mamá está contigo y para que recuerdes algo, Isa. No estás sola. Isabela tocó el broche con una delicadeza que parecía oración. Por un instante, su rostro cambió. Se asomó una luz pequeña, tímida, como si algo en su corazón quisiera creer. Alejandro levantó la mano para colocarle la mariposa en el cabello. Le temblaron los dedos. No por el broche, sino por todo lo que ese gesto significaba. Cuando la mariposa quedó prendida, Isabela respiró hondo, como si pudiera inhalar un poquito de seguridad. Y Alejandro, al verla así, entendió que ese broche no era solo un recuerdo. Era una promesa. Una promesa que ahora por fin estaba dispuesto a cumplir. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. Esa noche, la casa parecía más callada de lo normal. No porque hubiera paz, sino porque cada rincón guardaba algo que nadie se atrevía a decir. Alejandro cenó poco. Valeria habló de cosas ligeras de la escuela, de una reunión social, de lo bien que iba mejorando Isabela. Su voz era amable, su sonrisa estaba en su lugar, pero Alejandro ya no escuchaba igual. Ahora, cada palabra le sonaba medida, ensayada, como si ella estuviera cuidando el papel que interpretaba. Isabela se fue a su cuarto temprano. Se llevó a su oso, y por primera vez en mucho tiempo, no se quitó la mariposa del cabello. Cuando cerró la puerta, Alejandro se quedó mirando el pasillo como si el aire hubiera cambiado de peso. Sentía una urgencia nueva, incómoda, una urgencia
que no venía del trabajo, sino del miedo de perder a su hija sin haberla entendido. Valeria se levantó para hacer una llamada. Dijo que sería 1 minuto. Se fue a la cocina con el celular pegado a la oreja y Alejandro aprovechó ese instante. Buscó a Rosa. La encontró en el cuarto de lavado doblando toallas con manos temblorosas. Era una mujer acostumbrada a trabajar en silencio, pero esa noche el silencio le costaba más. Alejandro entró y cerró la puerta detrás de él. Rosa dijo en voz baja: «Necesito que me digas la verdad. Toda». Rosa levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos como si hubiera llorado sin permiso. No contestó de inmediato. Apretó una toalla entre los dedos como si fuera un ancla. «Señor», murmuró, «yo quería hablar». Muchas veces. Alejandro dio un paso hacia ella. «¿Por qué no lo hiciste?» Rosa tragó saliva. Le tembló la boca. «Porque me dio miedo». La frase salió con vergüenza como si fuera una culpa. «Porque esa señora, ella no amenaza como la gente normal. Ella amenaza como quien ya lo ha hecho antes». Alejandro sintió un vacío en el estómago. «¿Qué te dijo Rosa?» Bajó la mirada al piso, como si ahí estuvieran las palabras. «Me dijo que si yo decía algo me quitaba el trabajo, que iba a llamar a gente a decir cosas de mí, que mi hija perdería la escuela, que me iba a destruir». Rosa respiró hondo y levantó la vista. «Yo sé que uno debería ser valiente, señor, pero cuando uno tiene una hija también, el miedo se mete hasta los huesos». Alejandro no la interrumpió. No la juzgó. Había algo que entendía de golpe. El miedo no se mide igual cuando uno tiene a quien proteger. «¿Desde cuándo?», preguntó él despacio. Rosa cerró los ojos un segundo. «Desde hace meses», respondió. Al principio fueron cosas pequeñas, palabras feas, castigos exagerados. Luego empezó a ser peor. Alejandro sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «Muéstrame», dijo. Rosa miró hacia la puerta como si temiera que Valeria pudiera aparecer sin hacer ruido. Luego sacó su celular del bolsillo del mandil. Lo sostuvo con las 2 manos como quien sostiene algo peligroso. Yo guardé todo», confesó. «Porque no podía detenerla, pero podía recordar, podía juntar pruebas, por si un día usted despertaba». Esa última frase le pegó a Alejandro como una cachetada, porque era verdad. Rosa había esperado a que él despertara. Rosa desbloqueó el teléfono y abrió una carpeta oculta. No tenía nombre, solo un símbolo sencillo, una forma de esconder lo que nadie quería ver. La primera imagen apareció en la pantalla. Alejandro la vio y sintió que se le helaba la sangre. Era la muñeca de Isabela. Se notaba un cambio de color bajo la piel. No era un accidente de juego. Tenía la forma de una presión marcada, como cuando una mano aprieta demasiado fuerte. Abajo la fecha enero, con hora y día. Alejandro se llevó la mano a la boca sin poder evitarlo. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, aunque la respuesta ya le dolía antes de escucharla. Rosa tragó saliva. Se le cayó una copa mientras ayudaba a recoger la mesa, explicó. «Fue un accidente. Valeria llegó y la tomó del brazo. Le habló al oído y luego le dijo que limpiara todo sola. Sin llorar, sin quejarse». Alejandro deslizó a la siguiente imagen. Había otra marca en el brazo de otro día. Luego otra más adelante. Cada foto tenía fecha. Cada foto era un punto en una línea que Alejandro no había querido mirar. Rosa hablaba, pero Alejandro apenas escuchaba. Su mente iba armando una realidad que se volvía imposible de negar. «¿Cuántas?», preguntó él con la voz ronca. Rosa bajó el volumen de su propia respiración. 37, dijo. 37 fotos. Alejandro sintió que el piso se movía. Rosa fue pasando una por una, no rápido, sino con cuidado, como si cada imagen tuviera que ser reconocida, como si ignorarla otra vez fuera cometer el mismo pecado. En algunas fotos, Isabela llevaba mangas largas. En otras, Rosa había logrado tomar la imagen cuando la niña se cambiaba para dormir,
y Valeria no estaba cerca. No eran fotos para exhibir, eran fotos para salvar. Hay días, dijo Rosa con voz quebrada, en que la niña ni siquiera quería que yo la tocara para ayudarla a vestir. Se asustaba. Me decía que no, que ella sola, como si el contacto fuera un peligro. Alejandro apretó el celular con fuerza cuidando no romperlo, y ella... ¿Te dijo algo?, preguntó. Rosa negó con la cabeza lentamente. Casi nada. Solo una vez me dijo, si hablo me va peor. Rosa respiró hondo. Una niña de 8 años, señor. 8. Alejandro cerró los ojos. Vio a Isabella de pequeña riendo en la sala con su mamá. Vio a su hija en el piso callada, mirando la tarea. La distancia entre esas dos imágenes le dolió como si fueran dos vidas distintas. Abrió los ojos otra vez y se obligó a ser fuerte. Esto se acaba, dijo con firmeza. Rosa lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. De verdad, susurró. Alejandro asintió. De verdad. Y te juro algo, Rosa. A ti nadie te va a tocar. A tu hija tampoco. Tragó saliva. Pero necesito que me ayudes. Necesito que me cuentes todo con fechas, con detalles. Lo que viste, lo que escuchaste. Todo. Rosa soltó el aire como si hubiera estado aguantándolo desde hacía meses. Sí, dijo, y por primera vez su voz sonó decidida. Ya no me voy a callar. En ese momento se escuchó la voz de Valeria a lo lejos desde la cocina, hablando por teléfono con esa dulzura perfecta. Era como escuchar dos mundos al mismo tiempo. Uno brillante, social, impecable, y otro oscuro, escondido, donde una niña aprendía a desaparecer. Alejandro miró el teléfono una vez más. 37 pruebas, 37 llamadas de auxilio sin palabras, y entendió algo que lo hizo temblar por dentro. La mariposa, en el cabello de Isabela, no era solo un recuerdo de su madre, ahora era también un hilo delgado que podía guiarlo hacia la verdad completa. Pero la verdad, Alejandro, lo presentía, todavía no había mostrado su peor rostro. Porque si Valeria había podido hacer todo esto bajo el mismo techo, significaba que llevaba tiempo planeando. Y alguien que planea en silencio no se detiene por casualidad. Esa noche, Alejandro no durmió tranquilo. Esa noche, por primera vez, tuvo miedo de su propia casa. Alejandro no pudo dormir. Se metió a la cama como quien entra a un cuarto ajeno, con el cuerpo cansado y la mente encendida. Valeria ya estaba acostada de espaldas, respirando con una calma que parecía practicada. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio de descanso. Era un silencio que escondía cosas. Alejandro esperó a que las luces se apagaran por completo y a que la hora avanzara. No quería moverse demasiado. No quería que Valeria notara nada. Diego le había dicho que el broche empezaría a guardar grabaciones cuando Isabela estuviera cerca y que él podía verlas desde el celular. Alejandro se quedó mirando la pantalla, esperando una señal, con la sensación de estar haciendo algo que jamás imaginó hacer en su propia casa. En algún punto de la madrugada, el teléfono vibró con una notificación suave. No un mensaje del trabajo. Era la aplicación del broche. Grabación nueva. Alejandro se incorporó despacio y salió de la recámara sin hacer ruido. Caminó por el pasillo en calcetines, cuidando cada paso, como si el piso pudiera delatarlo. Entró al estudio, cerró la puerta, se sentó frente al escritorio y se puso unos audífonos. Su mano temblaba. No de frío, de miedo. La grabación estaba marcada con hora. 2:47 a.m. Alejandro apretó reproducir. Al principio solo se escuchó el cuarto de Isabela en calma. Un ruido ligero como de sábanas moviéndose. Luego de pronto una puerta se abrió con fuerza. El golpe contra la pared sonó seco. Isabela se despertó. Sobresaltada se oyó su respiración rápida, esa respiración de quien despierta en alerta. Una voz femenina entró de inmediato. No era dulce, no era amable. No era la Valeria que saludaba en la escuela. «Levántate». La voz de Isabela, pequeña, confusa.
¿Qué pasa? ¿Ya es de día? Valeria soltó una risa baja sin alegría. No, todavía no. Y eso es lo que me encanta. Hubo un silencio breve, un silencio que se sentía como una mano sobre la boca. Isabella habló otra vez con un hilo de voz. Mi papá está bien, Valeria, respondió con una calma que helaba. Tu papá está dormido. Dormido como siempre. Se escuchó el crujido de pasos dentro del cuarto. Valeria se acercaba. Alejandro imaginó a Isabella apretando el oso contra su pecho sin entender por qué la habían despertado. Valeria continuó como si estuviera explicando una lección. ¿Sabes por qué está tan dormido, Isa? Isabella dudó. Porque es noche. Valeria soltó un suspiro impaciente. No, porque yo lo hago dormir. Alejandro sintió un golpe en el estómago, se le fue el aire, la grabación siguió y él se obligó a no quitarse los audífonos. Tu papá toma té en la noche porque cree que lo relaja, dijo Valeria despacio, y yo le pongo algo que lo apaga, para que no escuche nada, ni aunque alguien grite. Hubo una pausa. Se oyó el roce de tela como si Isabella se moviera hacia atrás. ¿Por qué me dices eso?, preguntó Isabella. Valeria respondió con una serenidad que daba miedo porque parecía segura de todo. Porque mañana por la mañana tú y yo nos vamos a ir. Y necesitas entender que no hay nadie que vaya a venir por ti. La respiración de Isabella se aceleró. ¿A dónde? A un lugar donde arreglan niñas que dan problemas. Yo no doy problemas, dijo Isabella ya llorando. Yo me porto bien. Valeria soltó una risa fría. Eso dices. Pero yo ya me cansé. La voz de Isabella se quebró. Quiero a mi papá. Valeria cambió el tono como si se cansara de jugar. Tu papá no te quiere. Si te quisiera habría notado todo esto. Pero no lo notó, ¿verdad? Porque para él tú eres estorbo. Alejandro apretó los puños. Sentía que la sangre le golpeaba las sienes. Quiso levantarse, ir al cuarto de su hija, pero se obligó a escuchar. Necesitaba la verdad completa. Isabella sollozó, y en su sollozo había un intento de valentía. No es cierto. Hoy me dio la mariposa de mi mamá. Me dijo que... Se escuchó un ruido brusco, como si alguien hubiera jalado algo. Luego un gemido ahogado. Esa cosa, dijo Valeria con desprecio. Ese broche viejo. Alejandro sintió un escalofrío. No por el broche, sino por la manera en que Valeria lo decía, como si todo lo que fuera de María Elena fuera basura. Valeria siguió con una crueldad tranquila. Déjame contarte algo, Isa. Tu papá guardó esa mariposa en una caja durante años, y nunca se acordó de ti lo suficiente para dártela. ¿Sabes por qué te la dio hoy? Porque yo se lo sugerí. Para que parezca buen papá. Isabella empezó a llorar más fuerte. No, no es cierto. Valeria no se alteró. Su voz seguía fría. Claro que es cierto. A mí no me importa lo que él diga, a mí me importa lo que él hace. Y él no hace nada. Se oyó un movimiento de lucha leve. Un paso. Algo arrastrándose. Suéltame, dijo Isabella llorando. Me duele. Eso no es dolor, respondió Valeria, como si hablara de una tarea. Dolor es lo que le pasa a las niñas que no obedecen. Alejandro sintió que se le encogía el pecho. La pantalla del celular parecía demasiado brillante en la oscuridad del estudio. La grabación continuó, y cada segundo se volvía más pesado. Escúchame bien, dijo Valeria. Mañana a las 7 de la mañana llega un carro. Tú te subes sin hacer escándalo. Te despides de tu papá como una niña educada, y luego te vas conmigo. Y no vas a decirle a nadie lo que pasa en esta casa. Isabella sollozaba sin poder controlar el aire. Por favor, no. Ya te dije, contestó Valeria sin piedad. Es demasiado tarde para promesas. Isabella habló entre lágrimas con la desesperación de un niño que aún cree en los adultos. Si me voy, puedo volver, puedo ver a mi papá. Valeria se inclinó y su voz bajó aún más. Eso hizo que sonara peor, como un secreto venenoso. No,
Porque si hablas, si dices una sola palabra, yo voy a lograr que todos crean que tú estás mal, que tú necesitas estar encerrada, que eres peligrosa, que inventas cosas. Nadie te va a creer, ni tus maestras, ni tus amigas, ni tu papá. Isabella soltó un llanto que ya no era solo miedo, era desesperanza. Se escuchó un golpe de puerta. Valeria había salido, y entonces quedó Isabella sola. El audio capturó su respiración rota, ese temblor de un cuerpo pequeño, tratando de no hacer ruido, tratando de sobrevivir. Pasaron segundos eternos. Luego, muy bajito, casi como si hablara con el aire, Isabella dijo: «Mamá, tengo miedo». Alejandro sintió que se le rompía algo adentro. «Mamá, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué no me oye?». La voz de Isabella se hizo más pequeña. «Por favor, que pare». La grabación terminó. Alejandro se quedó inmóvil, como si no pudiera volver a ser el mismo hombre que era antes de apretar reproducir. Se quitó los audífonos, pero el silencio no lo alivió. En su cabeza la voz de su hija seguía ahí preguntando por qué su papá no la oía. En la esquina de la pantalla el reloj marcaba la hora actual. Faltaba poco para el amanecer. Y Alejandro entendió algo con claridad brutal. No era un castigo cualquiera, no era un berrinche, no era disciplina, era un plan con hora. 7 de la mañana. Y si él dudaba un solo minuto, Isabella podía desaparecer sin dejar rastro. Alejandro se quedó sentado en el estudio con la grabación aún vibrándole en los huesos. Afuera, la casa seguía dormida. Adentro, él ya no era el mismo. Miró la hora en su celular y sintió que el tiempo había cambiado de naturaleza. Ya no eran minutos, eran escalones hacia un precipicio. Las 7 de la mañana. Ese número se le quedó clavado como un clavo. Tomó aire, se obligó a pensar con claridad. Lo primero que quiso hacer fue correr al cuarto de Isabella, despertarla, abrazarla, sacarla de la casa en ese instante. El impulso era puro humano desesperado, pero junto a ese impulso apareció algo que él no esperaba de sí mismo, una lucidez fría. Si huía a ciegas, Valeria también huiría. Y alguien como ella no se va sin plan. Si la dejaba desaparecer, Isabella no estaría a salvo nunca. Vivirían con miedo, mirando por encima del hombro, esperando el golpe que no se ve venir. Alejandro apretó el celular y marcó a Diego. Diego contestó al segundo con la voz ronca de quien también había estado en vela. «¿La escuchaste?», preguntó Diego. Alejandro tardó un instante en responder, como si las palabras se le hubieran atorado en la garganta. «La escuché», dijo al fin. «Lo del té, lo de las 7, va a llevársela». Diego soltó el aire tenso. «Entonces, hay que sacarla ya», respondió. Alejandro caminó de un lado a otro del estudio. Sentía la casa demasiado grande, demasiado llena de sombras. «Sí, pero no solo sacarla», dijo. «Tengo que detenerla. De verdad. Para siempre». Diego guardó silencio un momento y luego habló con cuidado. «Alejandro, te entiendo. Pero si la enfrentas sin pruebas sólidas, ella puede voltearlo todo. Va a decir que tú exageras, que Isabella tiene problemas, que tú estás alterado. Y tú sabes cómo es. Perfecta delante de todos». Alejandro cerró los ojos y vio a Valeria sonriendo en la escuela, ajustándole el moño a Isabella frente a las mamás. Una escena tan limpia que cualquiera la defendería. «Ya tengo pruebas», dijo Alejandro, y su voz se endureció. «La grabación de esta noche es clara. Es fuerte», aceptó Diego. «Pero necesitamos más que audio en una pelea así. Necesitamos testigos. Necesitamos que ella se muestre como es, sin máscara, en un lugar donde no pueda controlarlo todo». Alejandro abrió los ojos y miró hacia el pasillo. La casa seguía callada. En el cuarto principal, Valeria dormía o fingía dormir. En el cuarto de Isabella, su hija respiraba en sueños, sin saber que la mañana se había vuelto una amenaza. «¿Cómo hacemos que se muestre?», preguntó Alejandro. Diego respondió despacio, como si estuviera armando una pieza delicada, obligándola a hablar, obligándola a sentirse segura. «Ella se alimenta del control. Si cree que está ganando,
Se descuida. Si la pones frente a una situación que no esperaba, puede cometer un error. Alejandro se quedó quieto. Sintió que el corazón le latía fuerte, pero esta vez ese latido no era solo miedo, era decisión. Necesito a la policía, dijo. Diego asintió, aunque Alejandro no podía verlo. Conozco a alguien, respondió. Una inspectora que trabajó un caso complicado de violencia familiar. Camila Hernández. No se deja engañar por apariencias. Si le damos el material se va a mover. Alejandro miró la hora otra vez. La madrugada ya estaba por terminar. ¿Cuánto tarda en llegar?, preguntó. Si entiende la urgencia, no mucho, respondió Diego. Pero tenemos que ser inteligentes. Alejandro apretó los dientes. Quiero que venga aquí. Diego hizo una pausa. No aquí, dijo con firmeza. Aquí Valeria tiene ventaja. Conoce cada puerta, cada cámara, cada rincón. Si la arrinconas en la casa puede hacer algo impulsivo. Puede lastimar a Isabela. Necesitamos un lugar abierto. Alejandro caminó hacia la ventana del estudio. Afuera se veía la ciudad aún con luces encendidas en algunas calles. Recordó un sitio no por nostalgia, sino por estrategia. Un lugar al que Valeria no le tendría miedo. Un lugar donde ella se sentiría segura, porque habría gente y ella sería la dama correcta. Un lugar donde precisamente por haber gente no podría hacer daño. El parque, murmuró. ¿Cuál?, preguntó Diego. Alejandro respiró hondo. El Parque México, dijo. A esta hora empieza a llegar gente a caminar, a correr, a pasear perros. Hay bancas, hay árboles, hay espacios para que se mezclen agentes sin llamar la atención. Diego entendió la idea al instante. Buen lugar, dijo. Si logramos que ella vaya, Camila puede poner gente alrededor sin que nadie note. Alejandro tragó saliva. ¿Cómo la hago ir?, Diego pensó un segundo. Ella cree que tiene control sobre ti, dijo. Cree que estás dormido, ciego, distraído. Si de pronto te comportas distinto, se va a alertar, así que tienes que actuar normal, pero necesitas una excusa que a ella le guste, algo que le suene a escenario donde ella pueda lucirse. Alejandro miró el teléfono. Recordó el gusto de Valeria por verse correcta en público, por mostrarse como la esposa perfecta. Le diré que quiero hablar, dijo Alejandro, que quiero arreglar lo de Isabela, que quiero escuchar al doctor, que quiero apoyar el programa. Diego soltó un suspiro casi con disgusto. Eso la va a tranquilizar, dijo. Va a creer que ganaste la batalla y que al fin obedeces. Alejandro sintió un sabor amargo en la boca. Fingir le dolía, pero era por su hija. ¿Y Rosa?, preguntó Diego. Alejandro miró hacia el cuarto de lavado donde Rosa había mostrado las fotos. Pensó en sus manos temblorosas, en la culpa en su mirada. Rosa tiene pruebas, dijo. Las fechas, las fotos. La necesito conmigo, pero tiene miedo. Diego habló con voz baja, cuidadosa. Entonces, lo hacemos rápido y con protección. Que Camila la vea, que quede asentado que Rosa es testigo. Eso también la protege. Alejandro asintió. Llama a Camila, ordenó. Ahora. Diego no discutió. Alejandro escuchó cómo marcaba, cómo hablaba en voz rápida, cómo usaba palabras clave. Peligro inmediato, menor en riesgo, prueba de audio, plan de traslado a las 7, necesidad de agentes de civil. Mientras Diego hablaba, Alejandro abrió la aplicación del broche. Vio el puntito que marcaba la ubicación de Isabela dentro de la casa. Ahí estaba. Ahí seguía. Pero el puntito no decía si estaba a salvo. Solo decía, ¿dónde? Colgó Diego. Camila va en camino, informó. Va a llevar 2 agentes de civil. Dice que si la grabación es lo que dices, esto se trata como intento de sustracción. No va a esperar. Alejandro sintió un alivio breve, pero enseguida regresó la presión del reloj. Faltan pocas horas, murmuró. Diego bajó la voz. Alejandro dijo, hay otra cosa. Si ella ya está drogándote, si ya está planeando llevársela, es porque se siente lista.
Eso significa que puede improvisar. Tú no puedes quedarte dormido otra vez. Alejandro apretó la mandíbula. No voy a dormir, dijo. Ni un minuto. En ese instante desde el pasillo se escuchó un leve movimiento. Un crujido, como de alguien acomodándose en la cama. Alejandro contuvo la respiración. Miró la puerta del estudio como si fuera una frontera. Valeria seguía en la casa. El tiempo seguía corriendo. Y Alejandro tomó la decisión que separa a un hombre cómodo de un padre verdadero. No iba a huir, iba a poner una trampa. Una trampa con testigos, con luz de mañana y con justicia esperando. Porque si Valeria era fuerte en la sombra, Alejandro iba a obligarla a mostrarse donde no pudiera esconder su verdadera cara. Y mientras el cielo empezaba a aclararse, él entendió algo simple y terrible. La madrugada no era el final, era el inicio de la pelea por su hija. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. A las 6:30 de la mañana, la casa seguía oliendo a noche. Alejandro no había dormido. Se movía con cuidado como si cada puerta pudiera estallar el plan. En la cocina Rosa ya estaba despierta con los ojos hinchados y una bolsa pequeña en las manos. No era una bolsa elegante. Era lo necesario para una niña: agua, una fruta, una chamarra ligera, un paquetito de galletas. Cosas simples que en ese momento valían más que cualquier lujo. Alejandro le habló en voz baja. Rosa, hoy no te separas de Isabela. ¿Entendiste? Pase lo que pase, tú te quedas con ella. Rosa asintió y sus labios temblaron. Sí, señor. No la voy a soltar. Alejandro subió al cuarto de Isabela. Tocó la puerta con suavidad. Mariposa susurró. Soy yo. Isabela tardó un segundo en responder. Cuando abrió, traía el oso abrazado y los ojos todavía pesados de sueño. La mariposa de plata seguía prendida en su cabello. Verla ahí le dolió y al mismo tiempo le dio fuerzas. Era como ver una promesa hecha visible. ¿Qué pasa, papá?, preguntó Isabela nerviosa. Su voz ya buscaba peligro sin querer. Alejandro se agachó para quedar a su altura. Vamos a salir un ratito, le dijo. Vamos a desayunar juntos tú y yo, como antes. Isabela lo miró como si no supiera si podía creerlo. Ahorita, sí, ahorita, respondió él con una sonrisa que le costó trabajo pero que era real. Antes de que salga el sol completo. Isabela apretó el oso. Y Valeria, Alejandro, sintió un golpe en el pecho al escuchar ese nombre en la boca de su hija. Aún así, mantuvo la calma. Valeria está dormida, dijo. Y hoy tú estás conmigo. Isabela dudó, y esa duda era una herida abierta. Alejandro la entendió sin que ella lo dijera. La niña había aprendido que la seguridad era frágil. ¿Estoy en problemas?, preguntó. La pregunta lo partió por dentro. No respondió con firmeza. Tú nunca estás en problemas por existir. ¿Me oyes? Nunca. Isabela tragó saliva. Sus ojos se llenaron pero no lloró. Todavía no. Solo asintió. En pocos minutos, Isabela se puso unos pants, una playera y unos tenis. Alejandro no le pidió que se peinara perfecto, no le pidió que se apurara con miedo, le dijo que respirara, que estaba bien, que él estaba ahí. Bajaron las escaleras. Rosa los esperaba en la cocina con la bolsa y una mirada que decía gracias y perdón al mismo tiempo. Isabela se acercó y Rosa la abrazó con cuidado, como quien abraza algo que se puede romper. Todo va a estar bien, mi niña, le susurró. Isabela apretó los labios y esta vez el abrazo no fue tenso. Fue un abrazo de necesidad. Salieron por la puerta trasera para evitar ruido. Alejandro abrió el coche de Diego, un coche sencillo que no llamaba la atención. Isabela se sentó atrás con el oso en las piernas. Alejandro la miró por el espejo. Vio el broche en su cabello. Vio a su hija por fin completa. Cuando arrancaron, el cielo de la ciudad tenía un tono claro. En las calles algunos puestos empezaban a abrir.
Un señor levantaba la cortina de una tiendita. Una señora barría la banqueta. La vida normal existía como si el mundo no supiera que una niña podía ser arrancada de su casa en unas horas. Llegaron a Parque México cuando el reloj se acercaba a las 7. A esa hora, el parque era de los madrugadores, gente caminando, personas mayores, haciendo ejercicio suave, dueños paseando perros, un par de corredores con audífonos. El aire olía a árboles y a pan recién hecho de una panadería cercana. Diego ya estaba ahí. Se acercó sin prisa, como si fuera un amigo más que llega a saludar. Con él estaban dos personas que parecían ciudadanos cualquiera. Pero Alejandro reconoció en sus ojos el mismo tipo de atención que tienen los policías que ya han visto demasiado. Una mujer se acercó a Alejandro con paso firme. No traía uniforme. Traía pants, una chamarra ligera y un café en la mano. Pero su postura era de autoridad. «Soy Camila Hernández», dijo. «Inspectora, muéstrame lo que tienes». Alejandro no quería hablar fuerte. No quería asustar a Isabela. Así que caminó unos pasos con Camila, dejando a Rosa con la niña en una banca y a Diego cerca vigilando. Alejandro le mostró el audio del broche. Camila escuchó unos segundos. Su rostro cambió. No hizo gestos grandes. Solo apretó la mandíbula. «Esto es serio», dijo. «Si hay un plan para llevársela a las 7, estamos en tiempo límite». Alejandro asintió. «Va a intentar hacerlo», respondió. «Pero necesito que lo haga frente a ustedes. Necesito que se descubra». Camila miró alrededor. Su mirada recorrió el parque como quien mide un tablero. «Podemos tener agentes a distancia», dijo. «Pero si ella viene armada o trae a alguien, hay riesgo». Alejandro tragó saliva. «Ella no va a traer un escándalo aquí», respondió. «A ella le importa verse perfecta. Va a querer controlarlo con palabras, y ahí es donde la vamos a atrapar». Camila lo miró con atención. «¿Cómo la vas a traer?». Alejandro apretó el celular. Ya había escrito el mensaje. «Le voy a decir que quiero hablar», dijo. «Que vamos a resolver lo de Isabela con el doctor. Que quiero hacer las cosas bien». Camila asintió lentamente. «Hazlo», ordenó. «Pero no menciones policías. No menciones pruebas. Y no dejes que se acerque a la niña». Alejandro regresó con Rosa e Isabela. Isabela estaba sentada muy quieta, observando todo, como si buscara señales de peligro en cada persona. Rosa le sostenía la mano con firmeza. Alejandro se inclinó hacia Isabela. «Mariposa, vamos a esperar aquí un ratito», le dijo. «Si te cansas, me lo dices». Isabela lo miró. «¿Va a venir?», Valeria preguntó. Alejandro sostuvo su mirada. No podía mentirle del todo, no después de todo lo que ella había sufrido por mentiras. «Puede ser», dijo con calma. «Pero si viene yo estoy aquí, y no te va a pasar nada. Te lo prometo». Isabela asintió, y esa vez el sí fue más lento, más verdadero. El celular de Alejandro vibró. Un mensaje entrante. «Valeria, ¿dónde estás? El chofer ya viene. No juegues conmigo». Alejandro sintió un escalofrío. El chofer. Las 7. El plan ya estaba en marcha. Alejandro escribió con dedos firmes. «Estoy con Isabela. Quiero hablar contigo. Ven a Parque México. Solo tú. Tenemos que resolver esto hoy». El mensaje se fue. Hubo un silencio que se sintió eterno. Diego se acercó un poco. «¿Crees que venga?», murmuró. Alejandro miró hacia la entrada del parque. «Va a venir», respondió. «No va a soportar que la deje fuera del control. Va a querer verme la cara. Va a querer decirme que ganó». Camila dio una señal discreta. Los agentes de civil se acomodaron. No se notaba nada extraño. Solo gente en un parque. Solo un lunes por la mañana. Pasaron unos minutos. El reloj avanzó. Alejandro sentía cada segundo como un golpe. Y entonces, a lo lejos, un coche se estacionó junto a la banqueta. Una mujer bajó con paso seguro, lentes oscuros, cabello recogido, ropa sencilla pero impecable.
Valeria Montoya. Caminó hacia el centro del parque sin apuro, como si fuera dueña de la mañana. Su cara traía la misma sonrisa que usaba en la escuela, la sonrisa que decía normalidad. Pero Alejandro ya sabía lo que había detrás. Valeria se acercó al área de la fuente y al ver a Alejandro inclinó la cabeza con esa falsa ternura. «Buenos días, amor», dijo. «Qué dramático lo tuyo». «¿Qué significa esto?». Alejandro dio un paso al frente, manteniendo distancia entre ella y la banca donde estaba Isabela. «No es drama», respondió. «Es el final». Valeria dejó escapar una risa suave, como si él estuviera exagerando. ¿El final de qué? Alejandro sintió el peso del broche del audio, de las fotos del miedo de su hija. Respiró hondo. Miró a Valeria directo a los ojos. «El final de tu máscara», dijo. Valeria sonrió un poco más, como si no le preocupara. Pero en su mirada por un instante mínimo apareció algo distinto, un cálculo rápido, una alerta, porque Valeria entendió lo mismo que Alejandro. Ese lugar no era privado, y cuando el peligro se queda sin privacidad, se vuelve más fácil de atrapar. La fuente de Parque México todavía no estaba encendida. El agua no sonaba, pero el aire sí. Sonaba a pasos, a pájaros, a gente que caminaba sin imaginar que a unos metros se estaba jugando el futuro de una niña. Valeria Montoya se detuvo frente a Alejandro Cruz, con esa calma elegante que siempre llevaba encima como un perfume. Lentes oscuros, sonrisa perfecta, voz suave. «¿Qué máscara?», Alejandro dijo como si estuviera hablando con un hombre cansado que por fin se había descompuesto. «Estás muy alterado. Deberías dormir». Alejandro sintió ganas de gritarle que no se atreviera a hablar de sueño después de lo que había confesado en la madrugada. Pero se controló. Los mayores, los que han vivido mucho, saben que la paciencia a veces es más fuerte que el coraje. Alejandro lo necesitaba claro, no explosivo. «Dormir», repitió él despacio. «Eso es lo que tú querías, que yo durmiera para que nadie oyera a mi hija». Valeria ladeó la cabeza con un gesto de lástima fingida. «¿De qué estás hablando?». Alejandro sacó el celular. No lo levantó como amenaza, lo levantó como prueba. A un lado, la inspectora Camila Hernández se mantenía cerca fingiendo mirar el parque, pero con los ojos atentos. Diego observaba desde otro ángulo. Rosa apretaba la mano de Isabela en la banca. La niña estaba quieta con el oso sobre las piernas y la mariposa prendida en el cabello como si fuera un amuleto. Alejandro presionó reproducir. El audio salió claro. No tan fuerte como para que medio parque lo oyera, pero lo suficiente para que Valeria entendiera. Su propia voz fría, sin sonrisa, dijo desde la grabación: «Tu papá está dormido porque yo lo hago dormir». Valeria se quedó inmóvil un segundo. Fue un instante mínimo, pero Alejandro lo vio. Un microsegundo, donde la máscara se aflojó. Luego Valeria sonrió otra vez, rápido, controlado. «¿Me estás grabando?», preguntó con tono ofendido, como si el delito fuera la grabación, y no lo que decía dentro. Alejandro no bajó el celular. «¿Te estás escuchando?», respondió. «Eso es lo que importa». Valeria soltó una risa baja como si fuera ridículo. «Eso no prueba nada. Puedes cortar audios, manipular cosas. Tu amigo el técnico seguro sabe hacer eso». Diego apretó la mandíbula pero no intervino. Alejandro tampoco cayó en el juego. «Entonces, hablemos del plan», dijo Alejandro. «Lo de las 7, lo del coche. Dime, Valeria, ¿a dónde ibas a llevarte a Isabela hoy?». Valeria levantó los hombros tranquila. «A una evaluación, a un programa. Tú mismo lo hablaste en la cena». Alejandro dio un paso más cerca sin invadirla, solo cerrando un poco el espacio, obligándola a sostener la conversación. «¿Y por qué le dijiste a mi hija que yo no la iba a encontrar?», preguntó. Valeria abrió las manos como si fuera una mujer cansada de una escena absurda. «Alejandro, estás confundiendo las cosas. Isabela es una niña sensible, sueña, inventa. Rosa la consiente.
Tú te sientes culpable y ahora buscas a quién culpar. Alejandro sostuvo la mirada. Esa era la habilidad de Valeria. Voltear todo sin levantar la voz, hacer que la víctima parezca problemática, hacer que el adulto parezca paranoico. Era una táctica vieja pero peligrosa. Alejandro respiró hondo. Su voz salió más firme. Mi hija no inventó tus palabras. Están grabadas. Y si tú crees que yo no tengo más, te equivocas. Valeria giró un poco la cabeza como si revisara el parque. Su mirada pasó por encima de la banca donde estaba Isabela. La sonrisa de Valeria se volvió más fina, más tensa. ¿Dónde está el chofer?, preguntó como si nada. No debería estar aquí perdiendo el tiempo. A estas horas ya. Alejandro sintió un escalofrío. Ese ya iba cargado de prisa, de plan. No va a haber coche, respondió él. Y no vas a tocar a Isabela. Valeria se inclinó un poco hacia él y bajó la voz. Su tono se volvió íntimo como de esposa que aconseja. Esto se puede resolver en casa, Alejandro dijo. Estás haciendo un escándalo. La gente mira. Te estás viendo mal. Alejandro entendió el truco. Ella quería arrastrarlo a lo privado. Quería regresar a su territorio. A la casa. A las puertas cerradas. Ahí donde la verdad se dobla. No, dijo Alejandro. Aquí se resuelve. Valeria apretó la mandíbula por primera vez. La dulzura se fracturó. La gente mayor reconoce ese cambio. Lo han visto en caras que fingen por años y se cansan por un segundo. ¿Qué quieres?, preguntó, y la voz ya no fue miel, fue metal. Alejandro sintió que el corazón le golpeaba. Esa era la voz real. Quiero que te alejes de mi hija, respondió. Que aceptes que la lastimaste y que hoy se acaba. Valeria soltó una risa corta sin humor. Lastimarla, repitió. Yo solo intenté poner orden. Esa niña vive en el pasado. Vive llorando por su mamá. Tú eres el que la hizo débil con tu culpa. Alejandro apretó el celular. Rosa desde la banca sintió que el pecho se le apretaba. Isabela miró a su papá con ojos grandes. No entendía todo, pero entendía el peligro cuando lo oía. Alejandro habló sin gritar, pero cada palabra cayó pesada. Esa niña no es débil, esa niña sobrevivió. Valeria alzó la barbilla, y por fin el control se le resbaló un poco más. Se le notó el desprecio en el gesto. Sobrevivió porque aprendió a callarse, dijo Valeria, como si fuera un logro. Eso es disciplina. Eso es aprender. Alejandro sintió que esa frase le encendía la sangre. No porque fuera ofensiva, sino porque era una confesión disfrazada. Valeria acababa de decir con su propia boca que Isabela aprendió a callarse por ella. Camila Hernández dio un paso. Todavía no mostró nada. Todavía estaba esperando la pieza que cerrara todo. Alejandro decidió empujar una última vez. Dijiste que le ibas a enseñar, dijo. Dijiste que nadie la iba a encontrar. Dime, Valeria, ¿qué ibas a hacer para que nadie la encontrara? Valeria lo miró fijo. En su mirada ya no había ternura. Había cálculo. Y luego el orgullo. Ese orgullo que hace que la gente peligrosa hable de más porque necesita sentirse superior. «¿De verdad quieres saber?», dijo ella, y su voz se volvió más baja, más peligrosa. «Tú no habrías hecho nada. Nunca haces nada. Yo podía sacarla y tú te darías cuenta cuando ya fuera tarde, como siempre». Alejandro sintió que el suelo se abría, pero también sintió algo nuevo. Ya no era solo miedo, era certeza. Ella lo estaba diciendo, ahí, en público. Camila sacó su credencial en un movimiento rápido y limpio. Valeria Montoya dijo con voz firme, «Soy la inspectora Camila Hernández. Está usted detenida por riesgo inminente a una menor y por violencia familiar». Valeria se quedó helada. Por primera vez, la máscara se rompió de verdad. No hubo sonrisa. No hubo perfume que alcanzara. Solo rabia. «Esto es una trampa», escupió. «No tienen nada». Camila no se movió. «Tenemos audio, tenemos testigos y tenemos un menor protegido», respondió.
Y si usted da un paso hacia esa niña, se agravan los cargos. Valeria miró hacia la banca. Isabella apretó el oso. Rosa se puso delante como escudo. Diego se acercó un poco más listo para intervenir. Valeria quiso dar un paso, pero vio a los agentes de civil acercándose desde distintos puntos, ya sin esconderse tanto. La gente alrededor empezó a mirar. Un señor que caminaba con su perro se detuvo. Una pareja de personas mayores sentadas en una banca voltearon con preocupación. El parque ya no era un escenario controlable. Valeria respiró fuerte. Su pecho subía y bajaba con rabia. Luego, como si cambiara de estrategia, volvió a intentar la sonrisa. Alejandro dijo ahora con voz temblorosa falsa: «Esto es un malentendido. Yo amo a Isabela. Yo...». Alejandro la interrumpió con una calma que no sabía que tenía. «No digas su nombre», dijo. «No lo mereces». Camila extendió las esposas. El sonido del metal fue corto, claro, definitivo. Cuando las esposas cerraron, Isabela soltó un gemido pequeño como si su cuerpo apenas entendiera que el peligro se estaba yendo. Rosa la abrazó de inmediato, tapándole el oído, protegiéndola de la vista. Valeria, ya detenida, giró el rostro hacia Alejandro. Sus ojos ardían. «Ella te va a odiar», dijo con veneno, «porque llegaste tarde». Alejandro sostuvo la mirada. Esa frase le dolió, porque tenía una parte de verdad, pero no iba a dejar que la verdad se volviera otra cadena. «Puede ser», respondió, «pero hoy no la pierdo. Hoy la protejo». Camila llevó a Valeria hacia la salida del parque. Los agentes abrieron paso. La mañana siguió, pero ya no era igual. Alejandro caminó hacia Isabella. Se hincó frente a ella. La niña lo miró temblando, sin entender todavía que el plan de las 7 se había roto. «¿Ya no me voy?», preguntó Isabella con voz bajita. Alejandro le tomó las manos con cuidado. No dijo: «Tú no te vas con nadie. Tú te quedas conmigo, y nadie te vuelve a asustar así. Nunca más». Isabella respiró, y por primera vez en meses dejó salir el llanto completo. No un llanto de terror, un llanto de alivio. Un llanto que decía por fin. Y en Parque México, con testigos alrededor y la verdad por delante, la justicia dejó de ser un deseo. Se volvió un hecho. El parque volvió poco a poco a su ritmo normal. La gente siguió caminando, los perros tiraron de sus correas, el sol terminó de subir entre los árboles. Pero para Alejandro e Isabella, el mundo ya no era el mismo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque algo fundamental había cambiado. El miedo ya no mandaba. Isabella seguía temblando cuando Alejandro la cargó en brazos. No era un temblor de frío. Era el cuerpo soltando lo que había guardado durante meses. Rosa caminaba a su lado con una mano en la espalda de la niña, como si temiera que desapareciera si la soltaba. Diego se quedó un poco atrás, vigilando, respetando ese momento que no le pertenecía. Camila se acercó antes de irse. «Ahora viene lo difícil», dijo con voz firme pero humana. «Declaraciones, protección, seguimiento. Pero ya no están solos». Alejandro asintió. No tenía fuerzas para hablar mucho. Miró a Isabella, que había escondido la cara en su cuello, y entendió que lo importante no era lo que venía después, sino lo que acababa de pasar. Su hija había sido escuchada aunque no hubiera hablado. Eso ya era una victoria. Subieron al coche en silencio. Isabella no preguntó nada más. Solo se quedó abrazada a su oso con la mariposa todavía prendida en el cabello. Alejandro manejó despacio, sin música, como si el silencio ahora fuera distinto. No un silencio que lastima, sino uno que permite respirar. Cuando llegaron a casa, Alejandro no entró por la puerta principal. Entró por la cocina como si quisiera empezar de nuevo por un lugar sencillo. Rosa fue directo a preparar un té, no para dormir, sino para calmar. Isabella se sentó en la mesa y miró alrededor como si esperara que algo malo apareciera de repente. Alejandro se arrodilló frente a ella. «Ya no está aquí», le dijo con suavidad. «No va a volver». Isabella lo miró con ojos grandes. Había aprendido a no creer rápido.
La confianza no regresa de golpe. ¿De verdad?, preguntó. De verdad, respondió Alejandro. Y si algún día tienes miedo, otra vez me lo dices. Aunque sea bajito, aunque sea con dibujos, aunque sea con enojo, yo te voy a escuchar. Isabella apretó los labios. Sus ojos se llenaron, pero no lloró. Se acercó y apoyó la frente en el pecho de su papá. Fue un gesto pequeño, pero enorme. Era la primera vez en mucho tiempo que se permitía acercarse sin miedo. Esa noche, Isabella durmió en el cuarto de Alejandro, no porque fuera una niña caprichosa, sino porque había pasado demasiado tiempo sola. Alejandro no protestó. No miró el reloj, no revisó el teléfono. Se quedó despierto escuchando su respiración como si quisiera memorizarla. En los días que siguieron la casa cambió. No se volvió perfecta, se volvió honesta. Llegaron personas. La inspectora Camila volvió para tomar declaraciones. Rosa habló sin bajar la mirada. Diego llevó copias de grabaciones. Isabella dibujó mucho. Casas con puertas abiertas, mariposas grandes. Un papá con brazos largos. Alejandro dejó el trabajo por unos días, luego por más. Descubrió que el mundo no se caía porque él se detuviera. Descubrió algo que nunca le habían enseñado, que el tiempo con su hija no se recupera, pero sí se puede cuidar a partir de ahora. Isabella empezó a hablar de a poco. No de todo, no de golpe. A veces solo decía, no me gusta eso, o eso me da miedo. Y Alejandro aprendió a no pedir detalles como interrogatorio. Aprendió a escuchar sin apurar, sin corregir, sin minimizar. Una tarde, mientras Isabella dibujaba en el piso, levantó la mirada y preguntó, «Papá, ¿yo hice algo mal?» Alejandro dejó lo que estaba haciendo y se sentó frente a ella. No respondió sin dudar. «Nada. Nunca. Lo que pasó no fue tu culpa». Isabella lo miró largo rato como midiendo si esa frase era segura. Entonces, ¿por qué pasó? Alejandro respiró hondo. No quiso mentirle. Tampoco quiso cargarla con respuestas demasiado pesadas. Porque hay personas que hacen daño, dijo. Y porque yo tardé en ver, pero ahora veo. Y eso cambia las cosas. Isabella pensó un momento. ¿Siempre vas a ver?, preguntó. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Siempre, prometió. Y esta vez no era una palabra vacía. Pasaron semanas, luego meses. La mariposa dejó de ser un objeto de vigilancia y se volvió solo un recuerdo bonito. Isabella la usaba en días especiales, no porque necesitara protección externa, sino porque le gustaba sentir a su mamá cerca. Un domingo por la mañana, Alejandro e Isabella fueron al parque otra vez. No al mismo, a uno más pequeño cerca de casa. Isabella corrió, rió, cayó, se levantó sola. Alejandro la observó sin intervenir de más, aprendiendo a confiar también en ella. Una mariposa real se posó un segundo en el pasto cerca de Isabella. La niña se quedó quieta observándola. ¿Crees que mamá nos ve?, preguntó. Alejandro se sentó en la banca. Creo que sí, respondió. Y creo que estaría orgullosa de ti. Isabella sonrió. Una sonrisa distinta, no forzada, no pequeña, una sonrisa completa. Esa tarde, mientras caminaban de regreso, Isabella tomó la mano de su papá sin que él se la pidiera. Alejandro apretó suave como diciendo, «Aquí estoy sin palabras». La historia no terminó ahí, porque las heridas no desaparecen como si nada, pero algo esencial se había roto para siempre: el silencio, y algo más había nacido. Una niña que volvió a sentir que su voz importa, y un padre que entendió al fin que proteger no es llegar perfecto, sino llegar a tiempo y quedarse, siempre quedarse. De esta historia queda una lección profunda y necesaria, especialmente para quienes hemos vivido muchos años, y hemos visto cómo el silencio puede volverse costumbre. A veces creemos que cumplir, trabajar duro y proveer es suficiente, pero el verdadero cuidado empieza cuando miramos de verdad a quienes amamos.
Los niños no siempre gritan su dolor. Muchas veces lo esconden por miedo, por obediencia o porque creen que no serán escuchados. Por eso es tan importante estar presentes, observar, escuchar, sin juzgar, y creer cuando algo no se siente bien. El amor no es solo palabras bonitas, es atención diaria, es tiempo, es protección real. También aprendemos que el miedo crece en el silencio, pero se debilita cuando alguien se atreve a hablar. Nunca es tarde para despertar, para corregir, para volver a ser refugio. Un adulto que decide ver y actuar puede cambiar el destino de una vida entera. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar o recordar algo importante, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí compartimos historias que dejan huella, que enseñan y que acompañan. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos para que más personas encuentren estas historias, porque escuchar también puede salvar.